Dios nos ama tanto que quiere ser vencido por los hombres y coloca en nuestra mano la posibilidad de arrancar de su corazón todas sus riquezas, el poder de la oración. Fe explicada. Un padre de la iglesia lo afirmó: la oración es aquello que puede vencer a Dios. Y Dios atendió esa oración desde los orígenes de la historia de la salvación. Fue por la oración que Caín, después de su pecado, no fue sometido a la muerte, sino que fue protegido con una señal que el propio Dios colocó en su frente. Y fue por la oración que Abraham fue escuchado por el Señor, y por eso su descendencia fue numerosa como las arenas del desierto, como las estrellas del cielo. Y fue la oración con la cual obtuvo Moisés que el mar Rojo se dividiera y por él pasara el pueblo. Fue por la oración que Elías venció y derrotó a los sacerdotes de Baal. Fue por la oración que Eliseo destrozó el ejército de los asirios. Fue por la oración que David encontró el perdón de sus pecados. Fue por la oración que Rahab fue acogida como antepasado del Mesías. Fue por la oración que el Señor devolvió la vista a los ciegos. Fue por la oración que el Señor dio la salud a los leprosos. El Señor escuchó la oración de los propios demonios que le pidieron: déjanos meternos en la piara de cerdo. Y el Señor así lo permitió. Y esa oración de los habitantes de Gerasa, que le dijeron: vete de aquí, fue un pedido. El Señor la escuchó, tragedia para ellos, y como ellos pidieron, Él se fue. ¿Qué fuerza tiene el pedido que se hace a Dios? Sobre todo el pedido de la oración de súplica, cuando no nos bastamos a nosotros mismos, cuando tenemos incapacidad de valernos ante una enfermedad, ante un drama, ante una tragedia, ante una quiebra, y solamente queda en el hombre unas manos no para trabajar, sino para elevarlas al cielo. Dios se emociona con la oración, no porque no acompañe nuestra vida, Él está allí a cada momento, porque además estamos en Dios. Pero Dios, con la oración, quiere que nosotros recordemos nuestro deber de elevar nuestra mente a Él. El poder, la fuerza infalible de la oración. Y un discípulo preguntó al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y nuestro Señor comienza directa la oración perfecta, el Padre Nuestro. Una oración que, si la analizamos en detalle, tiene todas súplicas espirituales. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, líbranos del mal. Pedidos espirituales, pedidos materiales no, a no ser uno, en el Padre Nuestro. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. En medio de toda esa grandeza, de esa solemnidad, de esa majestad del reino de Dios, de la voluntad de Dios, de alejar la tentación, de librarnos del mal, un pedido que además tan directo, en medio de verbos de súplica, un sustantivo material y casi que pesado: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Recordando que las necesidades de los seres humanos se renuevan. Por eso es necesario el pan de cada día, porque hoy tenemos hambre y mañana la volveremos a tener. Y hoy tenemos frío y pasado nuevamente lo sentiremos. Y esa renovación de las necesidades, Dios nos podría haber creado sin necesidades, ni siquiera de comer, vivir por la respiración como un vegetal, pero no. El Señor quiso colocar esa necesidad en el hombre animal de alimentarse a través del pan, esa necesidad de suplir en ese cuerpo la fuerza que se desgasta, el cansancio que nos acomete, esa necesidad. Y el ser necesitados es una misericordia del Señor. Necesidad material, necesidad espiritual.
porque ese pan tiene también un sentido altísimo, el pan eucarístico, el pan de Cristo, el pan que el Señor multiplicó en el Sermón de la Montaña, que tuvo la bondad de antes de dar el pan de su palabra, dar el pan material, mandar a sentarse por grupos de a 50 y alimentar ese cuerpo humano que tenía necesidad para después darles el alimento espiritual, que era sublime. El buen sabor de ese pan era solo un símbolo de aquel sabor magnífico de la palabra del Señor. Pero los hombres somos muy materiales. Y el elogio que queda en el Evangelio al respecto de nuestro Señor, este sí era el profeta que se necesitaba, era por haber dado el pan material. Carnales y materiales. Por eso el Señor nos eleva y nos quiere llevar así con la oración del Padre Nuestro, pedidos espirituales, que en su centro tiene ese pedido también de lo material, porque es algo de lo cual nosotros necesitamos, es algo de lo cual nosotros no podemos prescindir en ningún momento, esa necesidad también de lo material. La bondad del Señor es inmensa, la bondad del Señor es completa. Él se hizo pan para entrar en relación con nosotros y por lo tanto para elevarnos, y cuando comulgamos no es el pan que asimilamos a nuestro ser, es Él que nos asimila y que nos va divinizando por la frecuencia de los sacramentos, nos va elevando, y muchas veces esa necesidad de la oración, justamente Dios la permite, esa dificultad, ese drama personal, para que nosotros nos acordemos de Él. Porque si tuviéramos toda nuestra necesidad satisfecha, ¿cómo sería difícil acordarnos de Dios? Él lo dice en el Evangelio, cómo es difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Podemos traducir, cómo es difícil que los apegados a lo palpable, cómo es difícil que los materialistas entren a un reino que es todo espiritual, como es el reino de los cielos. Vencer a Dios, el título de este programa. Necesitamos vencerlo porque Él es el dueño del universo y en sus manos tiene todo aquello que necesitamos. Y nuestra relación con Él depende de eso, de saber nosotros ser limosneros, menesterosos de aquel poder y de aquella fuerza de Dios nuestro Señor. A Él se le vence con la oración, que debe ser confiante antes que nada, que debe ser insistente. No puede ser una oración que es inconstante, tiene que ser insistente, permanente, repetitiva, que tiene que pedir cosas justas, porque no podemos venir a pedir a Dios aquello que es injusto, no podemos disminuir a Dios a un tótem o a un brujo, como muchos piensan y convierten la religión casi que en algo de magia. Nuestra religión es la honra de Dios, son los códigos, son las relaciones de los seres humanos con Él. Y a Él se le debe pedir aquello que es semejante a Él. No podemos pedir a Él cosas distintas a su santidad. Por lo tanto, no podemos pedir el pecado. No podemos pedir a Él cosas que van contra nuestra salvación. Por eso muchas veces cosas que pedimos no las da, porque nos conducirían a la ruina y a la perdición. Vencer a Dios con la oración, el pan nuestro cotidiano de cada día, el pan de los sacramentos, el pan de la virtud, también el pan de la necesidad, de las necesidades materiales, sobre todo el pan de la palabra. Compartan este podcast bíblico que apenas es la idea de multiplicar ese pan del Señor, que está aquí en la Escritura, que está en la doctrina de la Iglesia, que está en el catecismo de la Santa Iglesia Católica, que está allí, pero que muchos no acuden a Él. Si no acuden a Él, Dios nos ama tanto que quiere que nosotros, sus hijos, acudamos a los que están allí en las redes sociales, que entremos en el celular, que lleguemos a los rincones más lejanos, que sea proclamada la grandeza del Señor, porque Él quiere ser vencido por nuestra oración, porque Él ahí se manifiesta su grandeza y nosotros cuando rezamos reconocemos nuestra pequeñez. Pidamos a María
aquella con la cual toda oración es atendida y aquella sin la cual la oración es rechazada. Pidamos a esta Reina de los Ángeles, pidamos a esta Madre de Dios, que en su oración interceda por nosotros y nos alcance sobre todo aquella necesidad apremiante que tenemos y por la cual suplicamos todos reciban esa caricia de María que les dice: te quiero, te amo y por eso escucho tu súplica. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.